Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que, además de ser profundamente espiritual, despierta muchas preguntas, incluso cierto temor. ¿Existe realmente un pecado que Dios no perdona? ¿Y por qué sería tan grave como para quedar fuera del alcance del amor y la misericordia infinita de nuestro Señor? Tal vez ya tienes una idea en mente, o quizás este tema te genera cierta inquietud. Y es comprensible. Nuestra fe se fundamenta en la certeza de que Dios es un Padre misericordioso, que siempre está dispuesto a perdonar, que nos da nuevas oportunidades para volver a Él. Lo vemos una y otra vez en la palabra. Pedro lo negó, Saulo persiguió a los cristianos, y sin embargo, ambos encontraron redención. Entonces, ¿qué pecado puede ser tan grave como para quedar fuera del abrazo misericordioso de Dios? Antes de responder, pensemos juntos, ¿qué significa verdaderamente el perdón divino? A veces podemos imaginarlo como un acto automático, como si Dios estuviera obligado a perdonar siempre, sin importar nuestras intenciones o nuestra actitud hacia Él. Pero el perdón de Dios es mucho más que un simple acto. Es una invitación. Una puerta abierta hacia la conversión. Es un llamado amoroso a acercarnos, a dejarnos transformar por su gracia. Y cuando comprendemos esto, también entendemos por qué hay un pecado en particular que no puede ser perdonado. Esta reflexión no busca generar miedo, sino despertar conciencia. Conciencia sobre nuestras decisiones, sobre nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo, sobre cómo respondemos cuando Él nos llama. Si alguna vez te preguntaste si hay algo que realmente pueda separarte de Dios, te invito a seguir este mensaje hasta el final. Vamos a acudir juntos a la Sagrada Escritura, desmenuzar lo que dice y descubrir no solo cuál es ese pecado imperdonable, sino también cómo evitarlo, y cómo vivir con un corazón siempre abierto a la gracia. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado imperdonable? Para comprender este pecado, debemos acudir directamente a la fuente, la Biblia. No estamos ante una teoría humana o una interpretación personal. Es Jesús mismo quien lo menciona. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, el Señor declara, «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero». ¿Percibes el peso de estas palabras? Jesús está hablando con firmeza, marcando un límite que no debe cruzarse. Pero antes de alarmarnos, reflexionemos, ¿qué significa exactamente blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque esa expresión, si no la comprendemos bien, puede sonar confusa o incluso injusta. Empecemos por el significado de blasfemia. Es un acto de desprecio profundo, un rechazo deliberado de algo sagrado. Ahora bien, el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza impersonal. Él es Dios mismo, es quien actúa en nosotros para llevarnos al arrepentimiento, quien nos guía hacia la verdad, quien transforma nuestro corazón desde dentro. Es el vínculo vivo entre nuestra alma y la gracia divina. Entonces, rechazar al Espíritu Santo es cerrar la puerta al único medio que Dios nos ha dado para ser perdonados. Es rechazar la luz que nos muestra el camino. Es como si una persona en medio del mar rechazara el salvavidas que se le lanza, no porque no entienda su función, sino porque no quiere recibir ayuda. Y ahí está el centro de esta verdad: Dios no obliga a nadie a aceptar su perdón. Él lo ofrece, con amor, con paciencia, pero somos nosotros quienes debemos abrir el corazón. Cuando una persona se cierra completamente a la acción del Espíritu, cuando lo niega, lo rechaza, lo desprecia, está cortando el único puente que la conecta con la misericordia. No es que Dios no quiera perdonar. Es que la persona ya no quiere ser perdonada, ha endurecido su corazón. Ha decidido no arrepentirse. Y sin arrepentimiento, no puede haber perdón. Por eso Jesús lo menciona de forma tan enfática. Ahora que hemos comprendido lo que representa este pecado, en la siguiente parte vamos a profundizar en por qué tiene tanta gravedad, y cómo afecta directamente nuestra relación con Dios. ¿Por qué es tan grave este pecado?
Sabemos que este pecado consiste en rechazar y despreciar al Espíritu Santo. Pero, ¿por qué eso lo convierte en algo tan grave? Pensemos en lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos convence del pecado, nos muestra nuestras faltas y al mismo tiempo nos consuela y nos guía hacia el arrepentimiento. Él es esa luz que brilla en medio de la oscuridad, indicándonos el camino hacia Dios. Sin esa luz, estamos perdidos. Ahora imagina a alguien que, a sabiendas, apaga esa luz. No por ignorancia, sino porque conscientemente decide rechazarla. Esa persona dice en su corazón, no quiero nada de Dios, no me interesa su perdón, no necesito su gracia. En ese punto, ya no hay disposición interior para el arrepentimiento, porque la persona ni siquiera reconoce su necesidad de Dios. Es como una enfermedad grave, para la cual existe una cura, pero el enfermo, por orgullo o por negación, se niega a recibirla. El médico quiere sanarlo, pero el enfermo no lo permite. ¿Qué puede hacer el médico? Nada. No por falta de amor, sino porque el paciente ha cerrado toda puerta. Así de profunda es la gravedad del pecado imperdonable. No se trata de un castigo arbitrario. Se trata de una decisión personal de rechazar la única fuente de perdón. El apóstol Pablo nos advierte en Hebreos 10, versículos 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Palabras fuertes, pero claras. No es que Dios se niegue a perdonar. Es que quien ha rechazado deliberadamente al Espíritu ya no desea cambiar, ya no quiere volverse a Dios. Sin arrepentimiento, no puede haber perdón. Y sin el Espíritu Santo, no puede haber arrepentimiento. En la próxima parte de esta reflexión, vamos a descubrir cómo saber si estamos en peligro de cometer este pecado, y cómo mantener nuestro corazón sensible a la voz de Dios. Pero por ahora, te invito a meditar esta pregunta: Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero nosotros, ¿estamos realmente dispuestos a aceptar su perdón? ¿Cómo saber si estamos en peligro de cometer este pecado? Ahora que comprendemos qué es el pecado imperdonable y por qué es tan grave, surge una inquietud muy válida: ¿cómo puedo saber si estoy en riesgo de cometerlo? Es una pregunta que se hacen muchos creyentes sinceros, y tal vez tú también lo has pensado. Pero, antes que nada, permíteme decirte algo muy importante, algo que puede darte paz. Si te preocupa haber cometido este pecado, eso ya es una buena señal. ¿Por qué? Porque quien realmente ha cerrado su corazón al Espíritu Santo no se hace estas preguntas. No siente culpa, ni inquietud, ni deseo de volver a Dios. Su corazón está endurecido, su alma insensible, y su conciencia silenciada. En cambio, el hecho de que sientas preocupación, temor o anhelo de estar bien con Dios, es evidencia de que el Espíritu Santo aún está obrando en ti, tocando las puertas de tu alma, susurrándote que hay esperanza, que aún puedes volver. No confundamos esto con esos errores o pecados que todos cometemos en momentos de debilidad. No es levantar la voz, ni caer en tentación, ni una palabra dicha sin pensar. El pecado imperdonable no es un tropiezo. Es una actitud permanente y voluntaria de cerrar el corazón a Dios. Para ayudarte a examinar tu interior, te comparto algunas señales que pueden alertarnos. Indiferencia espiritual: cuando ya no hay interés en lo sagrado, cuando la oración, la palabra o los sacramentos ya no tocan el corazón, y se vive como si Dios no existiera. Rechazo deliberado del Evangelio: no se trata de dudas o crisis de fe, que son normales, sino de una negativa constante a aceptar el mensaje de salvación, incluso sabiendo que es verdad. Hostilidad hacia lo santo: burlarse, despreciar o desautorizar la obra del Espíritu en otros, mofarse de la fe sincera de los demás, o desear apagar la llama espiritual en quienes buscan a Dios. Orgullo espiritual: pensar que no necesitamos arrepentimiento, ni dirección divina, ni transformación interior. Que estamos bien tal como somos, sin necesidad de rendirnos ante Dios. ¿Te identificas con alguna de estas señales?
Si la respuesta es no, y en tu interior hay un deseo de agradar a Dios, aunque falles, aunque tropieces, entonces no estás en peligro. Estás en camino. Estás en proceso, y Dios camina contigo. Como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Lo esencial es vigilar nuestro interior, cultivar la humildad y permitir que el Espíritu Santo siga guiándonos. Y eso nos lleva a la siguiente parte: ¿cómo protegernos de este pecado tan grave? ¿Cómo protegernos del pecado imperdonable? Una vez que entendemos el peligro, es natural preguntarnos, ¿qué puedo hacer para protegerme? ¿Cómo me aseguro de no caer en esa actitud que cierra la puerta a Dios? La respuesta está en algo muy sencillo, pero profundo: mantener una relación viva con el Espíritu Santo. Él no es una fuerza impersonal. Es una persona divina. Es quien habita en nosotros, nos consuela en el dolor, nos impulsa a orar, nos corrige con ternura y nos llena de paz cuando lo escuchamos. Aquí te comparto 5 pasos sencillos para fortalecer esa relación y proteger tu alma. 1. Reconoce su presencia cada día. Desde que te despiertes, tómate unos segundos para decir: Espíritu Santo, guíame hoy. Enséñame a vivir como Dios quiere. Este gesto humilde abre tu corazón. No necesitas palabras complicadas. Solo sinceridad. El Espíritu anhela ser tu compañero diario. 2. Escucha su voz. El Espíritu Santo nos habla, pero muchas veces el ruido del mundo nos distrae. Él susurra a través de la Biblia, en la oración, en el consejo sabio de otros creyentes, e incluso en el silencio. Tómate un tiempo a solas. Apaga el celular. Cierra los ojos. Respira, y escucha. Él está ahí. 3. Cultiva un corazón humilde. El orgullo cierra el oído espiritual. Cuando creemos que todo lo sabemos, dejamos de ser enseñables. Pero cuando reconocemos nuestra pequeñez, Dios se acerca. Como dice la Escritura: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. 4. Arrepiéntete sin demora. Cuando caigas, no te escondas. No te justifiques. Ve a Dios con sinceridad y dile: Señor, fallé, pero aquí estoy. Llévame de nuevo a tu gracia. El arrepentimiento mantiene el corazón tierno y abierto a la transformación. No es debilidad, es sabiduría espiritual. 5. No endurezcas tu corazón. Este es quizás el punto más importante. El pecado imperdonable comienza poco a poco, con decisiones diarias. Ignorar una llamada interior. Apagar el deseo de orar. Dejar de pedir perdón. Cerrar los ojos al dolor ajeno. Son pequeños ladrillos, hasta que se forma un muro. Por eso, cada día, dile al Señor: quita de mí todo endurecimiento. Dame un corazón de carne, sensible a tu voz, dispuesto a seguirte. Y no olvides esto, que es el mayor consuelo para tu alma: Dios jamás te abandona. El Espíritu Santo no se cansa de buscarte. No te sueltes de su mano. Él es tu guía, tu luz y tu fortaleza. Hagamos una oración. Señor Dios de amor y misericordia, hoy me presento ante ti con humildad y reverencia. Reconozco mi fragilidad, mis errores, mis luchas, y mi necesidad de ti. Gracias por tu paciencia, por no rendirte conmigo, por enviar al Espíritu Santo a tocar las puertas de mi alma, incluso cuando yo no escuchaba. Te pido, Señor, que no permitas que mi corazón se endurezca. Quita de mí toda soberbia, toda indiferencia, toda frialdad. Dame un corazón sensible a tu voz, dispuesto a seguirte, a obedecerte, a cambiar. Espíritu Santo, ven a habitar en mí. Ilumíname cuando esté confundido, corrígeme cuando me aleje, levántame cuando caiga, y consuélame cuando me sienta solo. No quiero vivir lejos de tu gracia. No quiero perder el camino. Hoy decido abrirte la puerta de mi vida. Tómame, renuévame, y guíame siempre hacia la verdad.
Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a seguir profundizando con nosotros en Plegarias del Corazón Católico. Aquí, cada palabra busca acercarte más al amor de Dios.